Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vamos a compartir la pantalla para que vayan viendo ustedes la parte donde vamos del curso, y de esa manera que sea más fácil para ustedes irlo siguiendo, ¿ok? Les comparto aquí esta diapositiva que ya la vimos desde prácticamente el inicio de este semestre, que son los medios para conseguir la purificación del alma. Ya vimos la oración de los principiantes, la penitencia para satisfacer por lo pasado, la mortificación para perseverar en lo futuro, y terminamos con la lucha contra los pecados capitales. ¿Qué es lo que nos resta de esta parte de los medios de purificación? Nos falta la lucha contra las tentaciones. Es a lo que nos vamos a referir en esta plática y la próxima también. Hablamos entonces de la lucha contra las tentaciones. ¿Qué es la tentación? La tentación es una solicitación al mal que proviene de nuestros enemigos espirituales. ¿Cuáles son esos enemigos? El mundo, el demonio y la carne. El mundo, porque el mundo va en contra de lo que nosotros debemos profesar, de lo que nosotros debemos practicar, de lo que la iglesia nos enseña, lo que Dios nos ha dejado dentro de la iglesia católica. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, que nuestro Señor nos da un mandamiento que es no matarás, pero desgraciadamente el mundo que dice está permitido el aborto, está permitida la eutanasia, etcétera. Y es una lucha que tenemos que estar haciendo, que tenemos que oponernos a esas cosas, porque no solamente es lo que está pasando allá afuera, lo que están haciendo otras personas. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que nos está atacando a nosotros, porque ahorita puede decirse, se tiene el derecho a la eutanasia, se tiene el derecho al aborto. Va a llegar un momento en que se dé como una obligación, como una ley, el abortar y el practicar la eutanasia. Veía apenas el día de hoy una nota de una atleta paralímpica que ella pues solicita una atención porque ella pues no puede subir escaleras, entonces necesita un aparato especial para subir escaleras, y resulta que le ofrecen un medio para que ella pueda practicarse la eutanasia. Entonces ella publica esa noticia indignada por lo que estaba pasando, pero es una pequeñita muestra de lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo. Entonces, aquí se ha hablado como pues una muerte digna, que la persona tenga el derecho a decidir sobre su vida y su muerte, etcétera, queriendo encubrir la situación, pero desgraciadamente aquí en México también está llegando eso. Así es de que se tiene esa iniciativa, y lo hemos visto como sea con el pueblo judío cuando estaba dominado por los egipcios, como ellos nada más tenían el derecho a tener un solo hijo. El siguiente hijo tenía que ser asesinado.
Entonces, lo mismo sucede en China, por ejemplo. Entonces, vamos corriendo el riesgo de que se ponga como una ley. Entonces, eso es lo que predica el mundo, pero no es nada más que en un momento dado vayan a querer obligarnos a que practiquemos esas cosas nosotros como católicos, sino que se le da tanta publicidad, se habla tanto, se le maneja tanto el aspecto sentimental, que llega un momento en que aún los mismos católicos dicen, pues es que sí, sí es cierto, sí sería bueno, es que hay mucha gente, es que hay muchas cosas malas, y van buscando las razones para justificar eso. Entonces, se hacen esclavos de ese tipo de adoctrinamientos. Entonces, por eso decimos, son tentaciones que están presentando de parte del mundo. ¿Qué pasa con el demonio? El demonio nos pone las tentaciones, las ocasiones de pecado. Nosotros tenemos que luchar en contra de esa tentación que se nos está poniendo, porque aun y cuando tengamos una concupiscencia, es decir, una inclinación hacia el pecado, tenemos nosotros que combatir esa concupiscencia. No nos podemos dejar por ella, ir por ella. Entonces, el demonio aprovecha esa debilidad que tenemos para ponernos las tentaciones u ocasiones de pecado. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Combatir al demonio dependiendo de la tentación que se presente para evitar caer en el pecado, mantenernos en la gracia de Dios nuestro Señor. El demonio tiene el poder para destruirnos en un instante, pero Dios nuestro Señor obviamente no se lo permite. Entonces, no podemos nosotros sentirnos Tarzán, Calimán, qué sé yo, para decir, yo voy a combatir al demonio. No, no es un ataque frontal, es con los medios que Dios nuestro Señor nos ha dejado. Por eso es importante esta plática sobre la lucha contra las tentaciones, para que vayamos viendo de qué manera tenemos que combatir ciertas tentaciones, cómo combatir otras tentaciones, a qué tentaciones tenemos que rehuirle, de tal manera de que tengamos la garantía de que vamos a vencer esas tentaciones. Entonces, tenemos que trabajar con mucha prudencia para que podamos vencer las tentaciones y perseverar sobre ellas. Mundo, demonio, carne. Aquí es obviamente donde tenemos en realidad el problema más grande, porque es a lo que nosotros nos inclinamos, es a lo que nuestra misma naturaleza nos está conduciendo. Si nosotros tenemos el pecado de la lujuria, de la ira, del hurto, de la gula, etcétera, cada quien sabe cuál es su defecto dominante, cada quien sabe hacia dónde le está inclinando la carne. Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder decir cómo tengo que combatir esta tentación, de tal manera de que debemos ver, la tentación se nos presenta como el peligro, el riesgo de caer en pecado, pero no es el pecado. No debemos confundir la tentación con el pecado. La tentación, por eso dice, es una solicitación al mal. Es el ofrecimiento que se nos hace de algo malo, pero de nuestra voluntad depende aceptar o rechazar aquella solicitación, aquel ofrecimiento que se está haciendo. Y obviamente es nuestra obligación rechazar aquella tentación para que no solamente no cometamos pecado, sino que al momento de rechazar podamos adquirir una virtud. Así es de que debemos distinguir bien esa tentación. Es la ocasión de pecado, es la ocasión para ofender a Dios nuestro Señor, pero no es pecado todavía. Y esa tentación se presenta a través de los tres enemigos de nuestra alma: mundo, demonio y carne. Estas tentaciones tienen fines providenciales. Dios nuestro Señor no nos tienta jamás directamente. Sería en contra de su amor, en contra de su bondad, el hecho de que Dios nos pusiera tentaciones para hacernos caer en pecado. Obviamente podemos decir, en una familia, un hijo tiene la obligación de obedecer a su padre, pero su padre no le va a poner
eh, mm, razones para que lo ofenda a ese hijo o le desobedezca, ¿verdad? Igualmente, Dios nuestro Señor no puede gozarse en que nosotros lo ofendamos. Entonces, no nos pone la tentación, pero permite que seamos tentados, como decíamos, por nuestros enemigos espirituales, por muy buenas razones, porque es importante que señalemos esto. Hay gente que dice, bueno, si Dios sabe que yo tengo esta debilidad espiritual, ¿para qué me pone esta tentación? No, no te la está poniendo Dios, pero está permitiendo que se ponga esa tentación dependiendo de el origen de donde venga esta tentación, pero permite a final de cuentas que se ponga la tentación. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas razones? Es lo que tenemos que ver. Primero, quiere hacernos merecer el cielo. Ya hemos dicho, en el caso de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían todo a su disposición. Estaban en el paraíso terrenal y disponían ellos a su arbitrio de todo lo que ellos quisieran. Entonces, podían comer lo que querían, podían entrar ellos en esa relación con los animales, ponerles el nombre, etcétera, todo lo que ellos querían. Pero para que pudieran merecer la entrada al reino de los cielos, que dice Dios nuestro Señor, no van a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la única prueba que ellos tenían, era lo único que tenían que hacer para evitar caer en pecado. Entonces, para evitar caer en el pecado, para pasar esa prueba y pues obviamente para merecer la entrada en el reino de los cielos. Entonces, si en el caso de nuestros primeros padres que tenían dones naturales, preternaturales, sobrenaturales, se les presenta una prueba para que merezcan el cielo, pues con mayor razón en el caso de nosotros, que hemos como naturaleza humana ofendido a Dios, hemos personalmente ofendido múltiples veces a Dios nuestro Señor, con mayor razón necesitamos merecer ese cielo, esa salvación eterna. No puede dársenos gratuitamente. No merecemos esa entrada gratuita al reino de los cielos. Así es de que al vencer las tentaciones, vamos adquiriendo mayores méritos, vamos fortaleciéndonos espiritualmente, vamos sintiéndonos más confiados en Dios nuestro Señor, en su providencia divina, para que podamos avanzar en contra de las adversidades, que podamos vencer las tentaciones, que podamos hacer a un lado las ocasiones de pecado y que de esa manera podamos, como decimos, merecer nuestra entrada al cielo. Entonces, esa es una muy buena razón por la cual Dios permite que seamos tentados, que se nos pongan las tentaciones. ¿Cuál sería una segunda razón para ello? Porque es también un medio de purificación. Si yo tengo la inclinación hacia un pecado, vamos a decir hacia la ira, me enojo constantemente y me enojo muy fuertemente y agarro en contra de todo lo que se me ponga enfrente, ya sean objetos, ya sean personas, ok, se me van a poner tentaciones, se me van a poner las ocasiones de pecado para que yo me aguante, para que yo haga el esfuerzo de mantenerme tranquilo, de resistir a esa tentación y eso me ayude para tener una purificación, para que yo vaya satisfaciendo por los pecados que he cometido con anterioridad, para que yo vaya quitando la inclinación hacia ese pecado de la ira, y entonces todo eso me va purificando, me va perfeccionando para que pueda corresponder a ese ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Así es de que ya de esa manera nosotros nos vamos purificando a través de las tentaciones que se presentan. Es, decimos, una muy buena razón por la cual Dios permite que se nos presenten esas tentaciones. Y es por último un medio de adelantar en la virtud. Si nosotros nos vamos ejercitando en la lucha en contra de las tentaciones, vamos conociendo cómo tenemos que luchar en contra de esa tentación, de qué manera se nos facilita más vencer la tentación, a qué tentaciones me tengo que alejar yo, tengo que
evitar ciertas personas, ciertos lugares, ciertos objetos, ciertos entretenimientos, etcétera. Voy yo aprendiendo a través de esa experiencia. Es un aprendizaje que recibo, son lecciones de vida que estoy teniendo a través de las tentaciones que se me presentan. De tal manera que ya con esto podemos nosotros decir, ah, voy avanzando, voy venciendo las tentaciones, voy teniendo mayor fortaleza, voy teniendo mayor inteligencia para saber de qué manera tengo que conducirme. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Entonces, no se trata de sentirnos todos poderosos, sino se trata de confiar en Dios nuestro Señor y actuar con la debida prudencia para evitar las ocasiones de pecado, para poder combatir las que tienen que presentarse, para poder alejarnos de las ocasiones de pecado, etcétera. Vamos nosotros teniendo esa iluminación que nos da el Espíritu Santo para que vayamos adelantando en la virtud. Entonces, por eso decimos, esa también es una muy buena razón por la cual Dios nuestro Señor permite que pasemos por las tentaciones, de tal manera de que no debemos nosotros sentirnos mal porque hay tentaciones. Debemos sentirnos mal cuando caemos en la tentación, porque hemos ofendido a Dios nuestro Señor y quizás hemos perdido su amistad, hemos perdido su gracia y nos encontramos en un peligro de condenación eterna. Pero una persona puede ser muy acosada de tentaciones, tener muchas tentaciones, e incluso hay personas que acercan al sacramento de la confesión con angustia, diciendo, es que cuando estoy en oración se presentan tentaciones, tentaciones contra la fe, tentaciones contra la castidad, y hasta me canso, lloro. Hay ocasiones en que algunas personas dejan de rezar para que se acaben esas tentaciones. Y es un error. Mientras nosotros perseveremos en la oración, tenemos la confianza de que no vamos a consentir en aquella tentación. Y como decíamos antes, es que en la tentación no es donde se encuentra el pecado. El pecado se encuentra en el consentimiento. Pero si nosotros no estamos enfocando a luchar, a rezar, perdón, estamos enfocándonos a estar en esa comunicación con Dios nuestro Señor, a tener ese diálogo, ese coloquio de amor con Dios nuestro Señor, pues entonces, por más que nos estén atacando ahí las tentaciones, no les ponemos atención, no estamos ocupados en ellas como para poder llegar a complacernos, a condescender, a aceptar aquella tentación. Entonces no vamos a caer en pecado. Por eso decimos, tenemos que ver que las tentaciones son permitidas por Dios y son para nuestro bien. Entonces, no debemos atemorizarnos por la tentación. Tenemos que fortalecer nuestra voluntad para vencer cada tentación que se nos presente. Eso es lo que tenemos que ver en principio para que veamos que las tentaciones tienen, como decimos, fines providenciales. Forman parte de la providencia de Dios para llevarnos hacia nuestra salvación eterna. Vamos a manejar un poquito de la psicología de la tentación. Tenemos que comprender la tentación, tenemos que analizarla para que veamos de qué manera tenemos que actuar al respecto. Primero, decimos la frecuencia de la tentación. Decíamos ahorita, hay personas que están en oración y ahí es donde se presentan a cada momento las tentaciones y están acosando, están atiborrando a la persona de tentaciones. Entonces, allí pueden ser muy frecuentes las tentaciones. Deja uno de rezar y disminuyen o incluso desaparecen las tentaciones. Termina esa frecuencia. Hay otras ocasiones en que la tentación se puede presentar en un odio hacia alguien, pero si yo estoy practicando continuamente la caridad, pues resulta que aquella tentación no llega a ser tan fuerte para mí, no me llega a afectar tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en esa práctica de la virtud contraria
a ese odio que siento en ese momento. Entonces, es más fácil que en ese momento yo no le haga caso a la tentación y la tentación desaparezca. Pero si yo tengo una inclinación hacia, por decir algo, las mentiras, pues voy a tener contacto con otras personas y en las pláticas, pues se presentan ciertas conversaciones, ciertos temas donde se aprovecha para decir mentiras. Entonces, las tentaciones se presentan más frecuentemente allí. Y como estamos en ese momento en la plática, pues no podemos hacer un espacio para decir, me pongo en la presencia de Dios, rezo oraciones, le pido a Dios que me ayude para tener la fortaleza para vencer esas tentaciones, le pido la intercesión a la Santísima Virgen María para que cuide yo de mis palabras, recuerdo lo que se me ha dicho, que al hablar no debo hablar de las cosas negativas de mi prójimo. No, no sucede así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ordinariamente se deja uno envolver por esas conversaciones y caen las mentiras con facilidad. Entonces, por eso decimos, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cómo es uno, etcétera, pues llegan a presentarse con mayor o menor frecuencia esas tentaciones. ¿Cuáles son entonces las causas por las que disminuye o aumenta esa frecuencia en las tentaciones? La primera es el temperamento y el carácter, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Cuando yo era rector del seminario, recuerdo que había un seminarista que era muy colérico y que había dos seminaristas en particular, pues que les gustaba jugar con él, ponerle ciertas cositas, ¿verdad? Hacerlo desatinar en ciertas cosas para que él se enojara. Y él se enojaba y se retiraba enojado. Y yo les decía, mientras tú te sigas enojando, ellos lo van a seguir haciendo, porque no lo hacen por maldad, lo hacen por juego. Entonces, a ellos les divierte que tú te enojes por cualquier cosita que te digan. Entonces, en la medida en que tú ya no les hagas caso, ya no te enojes por lo que digan, no van a hacer ya nada, ya no les va a interesar seguir diciéndote esas cosas. Pasa un poco de tiempo y luego en una de esas alcanzo a escuchar que un seminarista le dice al otro, vamos a hacer enojar al frater fulanito. Y le dice el otro, no, ya ni se enoja. Ah, ya no se enoja. No, ya no. Ah, pues ya no tiene chiste. Y lo comento yo con el seminarista. ¿Ya ves? Era lo que yo te decía. Has logrado controlarte, ya no te enojas y pues obviamente ya no se presenta esa frecuencia de las mismas tentaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros mismos atraemos esas tentaciones por nuestro temperamento, por no moldear, no encauzar correctamente nuestro carácter. Entonces, si yo soy corajudo, pues obviamente me voy a encontrar con cualquier ocasión para que se me tiente en estarme enojando por X o por Y. Entonces, tengo yo que analizar si vale la pena enojarme por la tentación que se está presentando. Y obviamente no vale la pena que caigamos en el pecado de la ira, que ofendamos a Dios nuestro Señor, no. Entonces, hay cosas que simplemente no les hacemos caso, hay otras cosas en las que me retiro, hay otras cosas en las que uno tiene que aclarar bien las cosas, pero también tiene que hacerlo con tranquilidad, con firmeza, sí, pero con tranquilidad. Entonces, uno va aprendiendo cómo se van dando esas tentaciones y decimos muchas veces el no eh, acomodar adecuadamente nuestro temperamento, no encauzar correctamente nuestro carácter, pues es una causa de que las tentaciones se presenten con mayor frecuencia. Esa puede ser una razón. La educación trae también consigo otras diferencias. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice que para educar a un niño necesitamos empezar 20 años antes de que nazca. Es decir, tenemos que empezar con la educación de los padres para que se preparen ellos para educar correctamente a ese hijo. Entonces,
esa educación muchas veces acarrea malas consecuencias por deficiencias de los padres, que pueden tener la mejor de las intenciones, pueden ser muy estrictos porque quieren que sus hijos cumplan hasta lo más pequeño, pueden ser muy blandos porque no quieren regañarlos, no quieren hacerlos entristecerse, no quieren pegarles, etcétera, y desgraciadamente pues no llegan a ese punto medio. Entonces, yo siempre les insisto que yo creo que es el oficio más difícil que existe, el de ser padres de familia, educar a los hijos, porque se va aprendiendo en experiencia y error. No tenemos una escuela para padres de familia donde diga uno, ya me gradué, ya voy a ser un buen padre de familia de aquí en adelante. No, no existe eso. Entonces, se tiene que compaginar la formación del esposo con la esposa, tienen que acondicionarse a la forma de ser de los hijos también, no por la educación que están recibiendo, que dice uno, pues está recibiendo cada hijo la misma educación de sus padres, pero tienen temperamento diferente. Entonces, son circunstancias distintas. Uno es mayor, otro es menor, uno ya pasó por ciertas cosas, otro no ha pasado, uno está expuesto a otro tipo de ambiente por la escuela, son muchos factores los que intervienen. Entonces, esa educación puede hacer que la persona sea muy mimada, por ejemplo, ¿verdad? Que ese hijo se le haya consentido demasiado y qué quieres, mi hijo, y lo que tú quieras, yo te lo voy a dar y tú pídeme y qué se te ofrece y qué quieres comer, no te gustó eso, déjame te lo cambio. Y ese tipo de situaciones en la educación provocan que posteriormente, pues esos hijos no puedan aceptar una negativa de la demás gente y hacen su berrinche, y hacen su capricho, etcétera. Entonces se van a enfrentar a mayor frecuencia en las tentaciones. ¿Por qué? Porque en el mundo, pues no va a ser como sucedía en su casa, ¿verdad? Que todo mundo estaban para complacerlos, ¿no? Allí van a tener muchas contrariedades y muchas veces hasta cae mal ese tipo de gente y uno dice, ahora no lo voy a hacer, ahora para que aprenda, lo voy a hacer de manera distinta a como lo quiere, a como me lo pide, a cómo es esa persona, yo lo voy a hacer como yo quiero. Entonces, por eso decimos, allí en ese tipo de circunstancias, cuando la persona tiene alguna deficiencia de esa naturaleza en la educación, pues las tentaciones van a ser más frecuentes. Cuando una persona tiene una mejor formación, cuando su educación implica el abstenerse de ciertas cosas, el renunciar a otras, el tener la generosidad de compartir sus cosas con sus, perdón, con sus hermanos, con sus primos, etcétera, pues ya la persona es más aceptada por la demás gente porque se ve que es una persona caritativa, porque se ve que es una persona que ayuda cuando los demás lo necesitan. Entonces las personas no se van a oponer a él, no van a ponerle tentaciones, no van a estar enfrentándolo continuamente porque saben que cuentan con esa persona. Entonces, esa educación pues hace que la persona también no tenga esa frecuencia en las tentaciones, que muchas tentaciones que pudiera haber tenido desaparezcan simplemente, no se presenten. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de ello. ¿Sí? Entonces, la educación es algo que implica una diferencia entre tengo muchas o tengo pocas tentaciones en mi vida. Y los designios providenciales de Dios. Con respecto a nuestro Señor, pues obviamente, como lo decíamos, en la providencia de Dios entran también las tentaciones, que Dios nuestro Señor las permite para nuestro máximo bien. Entonces, en ese sentido, Dios nuestro Señor nos va administrando las tentaciones, nos va poniendo las ocasiones dependiendo de nuestras circunstancias para que podamos ir aprendiendo de ellas. Yo puedo tener tentación, por ejemplo, de una enfermedad y Dios puede decir, poniéndonos en ese plan,
Dios puede decir, te voy a dejar enfermo durante un plazo de 3 meses para que tengas mayor caridad con la gente que te atiende, para que tengas mayor confianza en mí, para que tengas mayor fortaleza ante las adversidades. Pero resulta que la persona se enferma y reniega de Dios y se enoja y está molesto y está queriendo salir de la casa. Las personas que lo atienden no le gusta cómo lo atienden, se enoja con ellos, les reclama, los regaña, los insulta, etcétera. Y dice Dios, hey, pues no pasaste la prueba. Entonces, en lugar de los 3 meses que te los iba a dejar, pues te voy a dejar otros 3 meses. Ahora la enfermedad va a ser de 6 meses para que tú puedas pasar esa prueba, para que puedas eh, vencer las tentaciones y puedas alcanzar un fruto espiritual para tu vida. Entonces, por eso decimos, esos designios providenciales de Dios, pues tienen relación en cómo correspondemos nosotros a ellos. Dios nuestro Señor nos envía las gracias, la fortaleza para poder vencerlos, pero tenemos que hacer uso de esas gracias, tenemos que hacer uso de los medios que Dios nuestro Señor nos proporciona. Entonces, nosotros debemos corresponder a la voluntad de Dios nuestro Señor. Aquí tenemos que ver entonces cómo se va presentando la tentación. Estamos dentro de la misma psicología de la tentación. Entonces, ya vimos sobre la frecuencia. Ahora vemos sobre las 3 fases de la tentación. San Agustín es el primero que nos habla acerca de esto, de cómo se va dando la tentación, por qué partes, por qué fases va pasando para que nosotros podamos advertirla. Acuérdense cuando hablábamos acerca del discernimiento de espíritus, que teníamos nosotros que analizar la tentación, la circunstancia que se presentaba, para que pudiéramos decir, a ver, ¿qué es lo que me está inspirando a actuar de esa manera? ¿Quién es el que me está diciendo que haga o deje de hacer algo? ¿O la moción viene de Dios nuestro Señor, de nuestro ángel de la guarda, o es el demonio quien me está incitando a caer en pecado? Entonces, por eso decimos que la tentación inicia con una sugestión. Se nos presenta algo deleitable, algo agradable a nuestros sentidos, y es a través de los sentidos como llega a presentarse la tentación. Decía Aristóteles, no hay nada en nuestro interior que no haya pasado a través de los sentidos. Entonces, a través de los sentidos vamos nosotros percibiendo las cosas. Aquí en este caso, pues es como se va presentando la tentación, de tal manera que se presenta como una sugestión. Si se trata, por ejemplo, de una persona casada, se le puede presentar una muchacha muy bonita y ahí está la sugestión, le llama la atención a esa persona, a aquella muchacha, y resulta que pues uno está consciente de que estoy casado, si yo llego a consentir en esa tentación, voy a caer en un pecado de adulterio, cuando menos de pensamiento o de deseo. Entonces, ahí está la sugestión, ahí está lo que se considera deleitable para la persona en ese momento. Pueden ser de diferentes cosas las tentaciones que lleguen a presentarse. Luego viene la delectación. Me agrada, me gusta, veo que aquello es bueno y recordamos lo que sucedió con nuestros primeros padres. El demonio, bajo la forma de serpiente, se le presenta a Eva primeramente y le muestra aquella fruta. Allí está la sugestión. Allí en ese momento es el presentarle la ocasión de pecado. Aquí está esto, cómelo, ¿sí? Podemos decirlo de esa manera. Pero luego entra la delectación, porque en un principio, ¿qué le dice el demonio? Así es que Dios les dijo que no podían comer de este fruto. Entonces, dice
dice Eva, es que nos dijo que si comíamos de ese fruto íbamos a morir. No, 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 es que no se los dijo por eso. Se los dijo porque si ustedes comen de ese fruto, van a ser igual que Dios. Ahí está la sugestión, le está haciendo atractivo aquel fruto. Pero luego viene la delectación. Luego viene la delectación en que dice las Sagradas Escrituras que Eva lo ve el fruto y le parece que es bueno. Entonces lo ve como deleitable, lo ve como agradable, sí me gusta, sí parece bueno, entonces hay una delectación. Y de esa manera se lo presenta ella a Adán. Entonces le ofrece del fruto y en primera instancia, ¿qué dice Adán? Dios nos dijo que no comiéramos de él, pero mira, es bueno, velo. Entonces lo analiza Adán y entonces él se deleita en ese bien que está percibiendo como tal. Entonces es la delectación, el deleitarse en lo que es la tentación en ese momento, la ocasión del pecado. Luego viene el consentimiento. En la sugestión, en la delectación, todavía no caemos en pecado, ¿sí? Allí es simplemente tentación. Cuando se da el consentimiento, cuando nosotros decimos, sí lo quiero, sí me gusta, sí lo acepto, sí lo recibo, allí es donde estamos entonces incurriendo en el pecado. Y es lo que lo hemos recalcado en varias ocasiones. Cuando se da la voluntad, el consentimiento de la voluntad es lo que provoca el pecado. De tal manera de que si yo no sabía que hoy era abstinencia de carne, comí carne, no estoy cometiendo pecado porque no tuve voluntad. Eh, no fui a misa yo el 8 de diciembre porque no sabía que era de precepto. Resultó que si era de precepto, no tuve yo la voluntad. No fue algo que entrara en mi voluntad. No fue un consentimiento en una tentación. Simplemente hubo inadvertencia, hubo olvido, hubo falta de conocimiento, etcétera. No hay un consentimiento, ¿sí? Entonces, en ese caso decimos, son las tres fases de la tentación y nosotros tenemos que analizar en qué parte nos encontramos. Ah, se me presentó un mal pensamiento y yo vi que aquello me gustaba y yo lo vi como atractivo, pero de repente me acordé, ah, caray, es una tentación de tal pecado, no debo yo aceptarlo. Si yo lo rechazo en ese momento, no estoy cayendo entonces en el consentimiento, no estoy otorgando mi voluntad y por lo tanto no estoy cometiendo pecado. Así es de que allí podemos nosotros advertir claramente que no hemos llegado a esa fase donde la tentación se nos convierte en pecado. Estamos en sugestión, no hay pecado. Estamos en delectación, no hay pecado. Estamos en el consentimiento, sí, allí sí pecamos. Pero es muy importante también que comprendamos esto. Al momento en que se me presenta la sugestión, si yo lo advierto como tentación, como una ocasión para el pecado, yo no puedo decir, ah, me espero tantito a que siga la delectación y luego ya no consiento porque es muy arriesgado, porque es muy peligroso. Entonces, me voy a poner en el riesgo de consentir en un momento dado, ¿sí? Entonces, no debemos hacer eso. Aparte, a lo mejor algunas ocasiones sí sucede así, dejo que avance la tentación, estoy con la sugestión, paso a la delectación, cuando ya veo que está agarrando mucha fuerza la tentación, digo, no, hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Una, dos, tres veces lo hago de esa manera, pero me estoy debilitando, me estoy desgastando interiormente y en la siguiente ocasión en que se presente una ocasión de pecado, voy a querer hacer lo mismo. Sugestión, delectación y luego llega un momento
en que ya no tengo la fuerza de voluntad para resistir a la tentación. Y entonces otorgo el consentimiento y caigo en el pecado. Por eso debemos de actuar con irresponsabilidad en ese aspecto. Tenemos nosotros que ir con mucha prudencia al momento en que advierto la tentación, ahí hay que ponerle el alto, hay que rechazarla, hay que alejarnos dependiendo de la circunstancia que se presente, pero siempre teniendo en consideración que nosotros debemos evitar caer en cualquier tipo de pecado. Bien, ¿cuál, ¿cuáles son las señales de consentimiento? Porque aquí también nos llega a suceder que dice uno, bueno, pero es que no me di cuenta si consentí o no, no estoy seguro de si hubo consentimiento o no. Vamos a ver cuáles son esas señales. Primero tenemos que ver cuándo no hemos consentido. No hemos consentido si a pesar de la sugestión y del deleite instintivo, sentimos disgusto o fastidio de vernos tentados y peleamos para no caer. Es decir, no estamos otorgando nuestro consentimiento. Hay personas que llegan y dicen, padre, me siento muy mal porque tuve un mal pensamiento, yo pensé esto de Dios y, a ver, ¿y cómo se sentía usted en el momento de la tentación? ¿Sentía usted gusto? ¿Sentía usted que algún placer por pensar esas cosas de Dios? No, no, padre, yo me sentí muy mal. Ah, perfecto. Eso es lo que nos muestra de que no se consintió, ¿sí? Hay un disgusto, hay ese fastidio por estar ante esa tentación. Entonces, ese disgusto, ese fastidio es lo que nos muestra que no consentimos. Y si estamos haciendo la pelea, la lucha para no caer, pues con mayor razón nos refuerza que no hemos consentido, que no hemos caído en el pecado. Entonces, allí ya tenemos una señal de que no se ha dado el consentimiento. En segundo lugar, podemos tener la culpa de de la tentación en su causa. Es decir, cuando nos ponemos en una ocasión, permitimos estar ante la tentación, ¿verdad? Entonces, como decíamos, caemos en un riesgo, caemos nosotros en un peligro en ese caso. Entonces, podemos nosotros tener la culpa de la tentación en su causa cuando prevemos que tal o cual acción que podemos evitar es para nosotros origen de tentación. Es como el de un alcohólico. Ándale, nomás una y ya te vas. No, pues es que yo sé mi debilidad y yo sé que tomo una y me voy a tomar 50. Entonces, allí es donde está la tentación en causa, ¿sí? Está la ocasión del pecado a la cual yo debo de reaccionar rechazándola o apartándome de ella. Entonces, si prevemos que una tentación nos va a hacer caer en pecado, tenemos que alejarnos, tenemos que actuar de inmediato. Por eso tenemos que conocernos nosotros mismos para que veamos cuáles son nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que evitemos consentir, aun y cuando diga, no más poquito, no, tú sabes que vienen cosas más fuertes de inmediato, no hay que permitir que pase eso. El consentimiento fue imperfecto cuando no rechazamos la tentación tan prontamente como nos damos cuenta de la mala índole de ella. Es decir, lo que comentábamos ahorita, ya nos dimos cuenta de la sugestión, ya nos dimos cuenta de la delectación, que ahí seguimos todavía, ahí estamos todavía en la ocasión de pecado. Entonces, en ese caso, si no rechazamos tan prontamente la tentación, aún a pesar de que nos estamos dando cuenta de la mala índole, de la malicia del pecado, hay una falta de prudencia si no nos alejamos de la ocasión de pecado, que sin ser grave nos expone al peligro de consentir en la tentación. Entonces, cuando nosotros nos quedamos allí, ¿verdad? Tambaleando entre la sugestión, la delectación,
estamos en el peligro de consentir en la tentación. Hay un consentimiento imperfecto porque estamos jugueteando, estamos coqueteando con la sugestión y la delectación. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta para que no nos pongamos en ese peligro, para que no corramos ese riesgo de llegar al consentimiento. Hay un consentimiento imperfecto en este caso. En segundo lugar, hay un consentimiento imperfecto cuando vacilamos un momento. Querríamos gustar un poco del deleite prohibido, pero no querríamos ofender a Dios. Lo que pasa con algunas personas que dicen, yo haría eso si no fuera pecado. Es que tú no tienes que desear lo que sabes que es malo. Tú no tienes que condicionar una cosa que sabes que es mala. Entonces, uno tiene que rechazar todo y no ponerle esas cosas. Yo les digo continuamente aquella frase de si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, ¿verdad? Porque realmente es así. Eh, Queremos nosotros andar navegando en los hubiera y coqueteamos con la tentación y no debe ser así. En suma, dice, tras un momento de vacilación, rechazamos la tentación. Es decir, dejamos que ande ahí la tentación y luego de repente, ya, la rechazo. También aquí hay pecado venial de imprudencia. ¿Por qué? Porque estamos dejando que avance la tentación. Estamos siendo imprudentes para combatirla. Estamos vacilando, estamos, sí consiento, no consiento, sí consiento, no consiento. No debe ser así. Nosotros, desde el momento en que advertimos la tentación, a partir de allí estamos obligados a luchar contra ella, a rechazarla. Mientras no advirtamos la tentación, no tenemos obligación, porque no nos hemos dado cuenta de que estamos ante la ocasión del pecado. Puede darse el caso de que de repente uno percibe que está teniendo un mal pensamiento y en ese momento actúa rechazándolo, pero luego dice, ¿consentí o no consentí? Es que no te habías dado cuenta, no habías advertido la tentación como tal. Entonces, no tenías esa advertencia, por eso dejaste que continuara el mal pensamiento, el mal deseo, y al momento en que lo advertiste, en ese momento actuaste de inmediato, con firmeza como debe ser. Allí, cuando nos damos cuenta, es cuando tenemos que actuar. El problema a lo que se refiere aquí este punto es cuando advertimos la tentación y decimos, vamos a dejar que avance, ¿verdad? Al cabo todavía no he caído en el pecado. Dejamos que haya la sugestión, dejamos que haya la delectación y ya cuando se trate del consentimiento, pues no consiento. Pero es que ya estamos vacilando, ya estamos con si consiento o no consiento, ¿verdad? Entonces no podemos hacerlo ahí de esa manera. Hay un pecado venial de imprudencia porque nos estamos poniendo en el peligro de pecar. En tercer lugar, si no rechazamos la tentación, sino a medias, nos resistimos, pero débilmente. No, no, no quiero, no. A ver, pero ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? Y de un modo incompleto, llegamos a rechazar la tentación. Esa semiresistencia, ese semiconsentimiento, pues es un pecado venial, ¿verdad? Porque vamos a suponer que alguien me dice, vamos a causarle daño a tal persona, vamos a robar tal cosa. No, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Pero, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que yo ganaría? Ya estoy mostrando cierta deleitación, estoy mostrando cierta voluntad, entonces la resistencia no está siendo lo firme que debiera ser, el consentimiento no se ha dado plenamente, pero hay una vacilación, hay de alguna forma, pues un juego con el consentimiento. Entonces, en ese caso, caemos en el pecado venial. Por eso es muy importante, si nosotros tomamos en cuenta de los pecados veniales, pues tenemos que rechazarlos también, pero nunca debemos nosotros exponernos a estar en la ocasión de pecado mortal, ¿verdad?
allí en ese caso tenemos que ser muy firmes, tenemos que resistir de una forma muy, muy radical para que no se presente la caída en el pecado mortal. En la medida en que nosotros vencemos los pecados mortales, va a ser más fácil que venzamos luego los pecados veniales también. Entonces tenemos que partir de evitar el pecado mortal. Seguimos con las señales de consentimiento y el cuarto punto de las señales es pleno y entero el consentimiento cuando la voluntad débil ya por las primeras concesiones, como lo decíamos antes, el hecho de que, dejo que avance un poquito la tentación y luego lo resisto, ¿no? Ya estamos débiles por las primeras concesiones, se deja entonces arrastrar a gustar voluntariamente del placer prohibido. Ya no tengo la fortaleza para resistir a la tentación. Ya he permitido yo caer en esa situación de debilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que desgraciadamente en esas condiciones yo mismo me he hecho responsable de que el pecado venial se convierte en el pecado mortal. De que lo que en un principio no queríamos, terminamos queriendo. Que ya desgraciadamente aceptamos la tentación, aceptamos la ocasión de pecado y no llegamos a resistir como debíamos haberlo hecho. Por eso, lo que decíamos antes, tenemos que mostrar desde un principio esa resistencia, esa lucha en contra de la tentación, de la ocasión de pecado, mostrar que no tenemos la voluntad de ofender a Dios nuestro Señor, para no correr esos riesgos. ¿Cómo hemos de habernos con la tentación? ¿Cómo tenemos que actuar con la tentación? En primer lugar, tenemos que prevenir la tentación. Nuestro Señor Jesucristo decía a los apóstoles, velad y orad para que no caigáis en la tentación. Entonces, tenemos que prevenir. Por eso lo que decíamos antes, debemos conocernos nosotros mismos. Tenemos que saber cuál es nuestra fortaleza y cuál nuestra debilidad. ¿Qué es lo que me llama la atención? Podemos nosotros decir, por ejemplo, tenemos canales de percepción. Para una persona visual le puede llamar mucho la atención ver la televisión, ver el internet, el celular. Para otra persona que es más auditiva, pues le llama más la atención lo que escucha. Entonces, ya conociéndose uno, pues uno puede decir, eso es lo que me está afectando a mí, eso es lo que me puede hacer caer en el pecado, entonces es de lo que más me debo cuidar. Así es de que ya vamos nosotros previniendo la tentación. De esas tentaciones principalmente, tengo que mantenerme alejado para que no vaya a caer en ellas, ¿sí? Entonces, prevenimos la tentación, vemos las circunstancias. Hay gente que dice, padre, qué vergüenza, siempre caigo en el mismo pecado. Pues ya era para que hubiera aprendido, ¿no? O sea, si ya sabe que siempre está cayendo en el mismo pecado, tiene que prevenir la tentación. Lo que decíamos antes, ¿verdad? El coraje. Ya sé que me hacen enojar. ¿Para qué me enojo? ¿Para qué caigo en eso? Padre, mire que mi marido siempre me hace desatinar, le gusta que hacerme rabiar y usted le complace su gusto, ¿verdad? Usted cae en las rabietas sin tomar en consideración qué lo hace con esa intención. Al momento en que usted no le preste atención, no va a seguir diciendo nada. Padre, pero es que a mi esposo no le gusta que yo vaya a misa, que me confiese, y luego nomás me confieso y empieza a decirme para qué te confiesas, y luego caes en pecado, eres bien enojona, y padre, pues me hace enojar. Te lo está diciendo, le está diciendo, eres bien enojona. Caen los enojos, ¿verdad? Entonces, no, o sea, no podemos nosotros complacer a las demás personas cayendo en pecado, ofendiendo a Dios nuestro Señor, porque luego por eso se alejan incluso del sacramento de la confesión. Entonces, ¿cómo puede darles uno la correcta orientación? ¿Cómo puede uno
encauzarlas correctamente a las personas y desgraciadamente se alejan de los sacramentos. Entonces, sí necesitamos que la persona pueda prevenir la tentación, pueda advertir la tentación, para poder decir, estas son las cosas que a mí me causan mayor daño, esas son las cosas que me ponen más en peligro, pues tengo que luchar en contra de ellas, ya sea alejándome o resistiendo a la tentación, combatiéndola, dependiendo del caso. Por eso decimos, en primer lugar, tenemos que prevenir la tentación. ¿Qué tipo de tentación es la que se me presenta? Y dice, velad, vigilad, ¿verdad? Tenemos que tener esa vigilancia de las tentaciones u ocasiones de pecado. Y en segundo lugar dice, y orad, velad y orad. Entonces, necesitamos mucho oración. La oración tiene que ser no una oración rutinaria, no una oración monótona, no una oración de la boca hacia afuera, porque Santa Teresa de Jesús nos dice, discúlpeme, pero eso no es oración. El estar nomás repitiendo es de lords, pero no de cristiano. Entonces, nosotros tenemos que hacer de nuestra oración una oración sentida, una oración donde pongamos nuestra voluntad, pongamos nuestro corazón, porque es la comunicación, el diálogo, el coloquio que tenemos con Dios nuestro Señor. Tenemos que mostrarle nuestro amor, nuestra voluntad para obedecerle, para cumplir con sus mandamientos. Tenemos que mostrarle nuestras debilidades, mostrarle nuestras necesidades, etcétera. En eso tenemos que convertir nuestra oración para que esa unión que tengamos con Dios a través de la oración no la queramos perder en ningún otro momento, sino que andemos siempre en la presencia de Dios. Todos nosotros como católicos sabemos que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Desde el catecismo se nos dijo así. Quiere decir, Dios está en todas partes. El grave problema es que en la práctica vivimos como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera presente, como si Dios no se diera cuenta de las cosas que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos en la presencia de Dios, estemos haciendo lo que estemos haciendo, nos encontremos donde nos encontremos, tenemos que vivir en la presencia de Dios. Tenemos que hacer de nuestra vida diaria una oración, ser personas de oración. Y esa unión con Dios nuestro Señor es lo que nos da la voluntad para evitar caer en las tentaciones. Resistir a la tentación en segundo lugar. A las poco graves hay que despreciarles. Es decir, hay una tentación que se me presenta de una cosa insignificante, ni caso le hago. Continúo yo con lo que estoy haciendo, con mis deberes, con mi oración, con la atención en la misa. Desprecio esas oraciones, no les pongo ninguna atención. Pero hay ocasiones en que la tentación pues es de cosas graves, de pecados mortales que nos pueden quitar la gracia santificante, nos ponen en enemistad con Dios nuestro Señor y en peligro de condenación eterna. ¿Qué tenemos que hacer entonces para resistir a las tentaciones graves? Que como decíamos, tiene que ser como nuestro punto de partida, tener un aborrecimiento a los pecados mortales, tener un desprecio absoluto de todo lo que me quite la amistad con Dios nuestro Señor. ¿Cómo le hacemos entonces para resistir a las tentaciones graves? Primero, prontamente, que ya lo comentábamos ahorita, no debemos esperarnos, porque eso nos debilita espiritualmente. Tenemos que actuar con mucha rapidez, tenemos que ser muy diligentes para rechazar la tentación. No debemos coquetear con ella, no debemos vacilar para resistirla, no. Tenemos que resistir prontamente, tenemos que actuar de inmediato para que nuestra voluntad no se incline hacia ella, para que nuestra concupiscencia no nos presente como algo bueno aquello que es malo y ofende a Dios. Entonces, no debemos dar lugar a eso. Tenemos que actuar prontamente, rápido, de inmediato, con diligencia. Tenemos que actuar enérgicamente.
que mostremos la firmeza en nuestro carácter, en nuestra voluntad. Veíamos un poquito de eso cuando hablábamos acerca del discernimiento de espíritus. El demonio pone la tentación de manera vacilante al principio y en la medida en que nosotros no resistimos a las tentaciones, le vamos dando fuerza a él. Pero si nosotros actuamos con energía, con firmeza, enérgicamente desde un principio, el demonio tiende a retirarse. Por eso decimos, el demonio nos va conociendo dependiendo de nuestros actos exteriores. No puede entrar a nuestras potencias del alma. Entonces, pone una tentación. ¿Cómo actúas con respecto a la tentación? ¿Actúa uno rápido, con energía? Pues entonces ya no va a poner ese tipo de tentaciones, porque sabe que no vamos a consentir. El problema es que si ve que uno vacila, uno acepta aquella sugestión que se presenta, pues es cuestión de continuar con la tentación hasta el momento en que se debilite para que pueda consentir en la siguiente. Entonces, es muy astuto el demonio, nos conoce por nuestros actos exteriores y nosotros por eso exteriormente tenemos que manifestar esa firmeza, esa energía para rechazar la tentación. Yo les aconsejo que cuando tenemos una tentación de pensamiento, aun y cuando la tentación se presenta por un pensamiento, si yo me retiro del lugar en donde estoy teniendo la tentación, estoy mostrando exteriormente, no quiero caer en ella, no me interesa esa tentación. Y de esa manera ya le estamos mandando el mensaje al demonio, ni le busques por ahí, no voy a caer en esa tentación, ¿sí? El demonio sabe perfectamente, no necesitaba apartarse del lugar, pero el hecho de que haga ese acto exterior, el hecho de que se aparte de ese lugar en donde estaba teniendo la tentación, nada más de pensamiento, ya eso muestra a qué está dispuesto a hacer para no caer en tentación. Por eso tenemos que ser enérgicos, para que exteriormente mostremos que no queremos condescender con aquella tentación. Tenemos que ser constantes, debe ser algo continuo. No se trata de que ahorita consiento, al rato rechazo, ahorita como que le doy entrada, al rato la rechazo. No, tengo que ser constante, tengo que ser congruente en mi forma de pensar. No soy católico en un ratito y al otro ratito soy protestante o soy ateo. No, tengo que actuar como católico, tengo que corresponder al amor a Dios nuestro Señor, a las gracias que me ha dado en todo momento. Entonces tenemos que actuar con constancia. Tengo que actuar con humildad. La lucha no la estamos haciendo nosotros en contra del demonio directamente, porque en esas condiciones no vamos a poder. No tenemos el poder que tiene el demonio. Tenemos que eh, confiar en Dios nuestro Señor, tenemos que buscar que sea Dios quien nos ayude para poder vencer las tentaciones. Acuérdense cuando se hacen los exorcismos, el exorcista primeramente tiene que tener la autorización del señor obispo para poder realizar el exorcismo. No es de, yo, el padre fulanito, voy a hacer ese exorcismo y voy a luchar en contra del demonio. ¿Quién eres tú? No eres nadie en contra del demonio. Aún siendo sacerdote, no puede uno en contra del demonio porque no está actuando como representante de Dios, está actuando por motu propio, por propia voluntad. Entonces, por eso en principio se requiere la autorización expresa de parte del obispo. Y aparte, al momento de las oraciones, al momento de esa lucha que está haciendo, es yo en el nombre de Dios, yo en representación de Dios, no es el yo te mando que te salgas de este cuerpo, no, porque en ese momento pierde. Recordamos un exorcismo que se hizo en la antigüedad, donde un exorcista le decía al demonio, yo en seguidor de San Francisco de Asís y nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que salgas de este hombre. Y le dice el demonio,
A Francisco de Asís lo conozco y a Jesucristo lo conozco, pero a ti no te conozco. Y Sas lo ataca al sacerdote exorcista. Entonces, tenemos que ser muy humildes. Tenemos que reconocer, somos únicamente instrumentos de Dios nuestro Señor para poder combatir al demonio. Por la gracia de Dios, con todos los medios que Él nos proporciona, con mucho amor y devoción a la Santísima Virgen María, es como vamos a vencer en esas tentaciones. En tercer lugar, después de prevenir y resistir a la tentación, después de la tentación es necesario guardarse mucho de examinar minuciosamente si consentimos o no. Pasó la tentación, allí podemos decir nosotros claramente, consentí o no consentí. Y con eso me quedo. No me pongo a estar examinando a detalle, porque corro el peligro de volver a ponerme en la ocasión de pecado, en estar recreando la tentación yo. Entonces, no debo hacerlo. Tamaña imprudencia abriría de nuevo la puerta a la tentación y nos pondría otra vez en peligro. Es muy malo el hecho, y cuando se habla de la conciencia escrupulosa, lo decimos, la persona puede rechazar la tentación en un primer momento y no consiente en ella, entonces no comete pecado. Después se pone a analizar a detalle qué pasó, oye, no, es que me hace que sí, por esto y por... Y volvemos a recrearnos en la tentación. Y es que a lo mejor la primera vez no consentí, pero esta vez sí estoy consintiendo porque ya estoy... No, 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 no debemos hacer eso. Tenemos que evitar correr ese riesgo. Nosotros, desde un principio, ya sabemos, no consentí en la tentación, no cometí pecado, me quedo con él. Ahí me quedo tranquilo. No le estoy dando vueltas a ello porque corro el riesgo definitivamente de estar ofendiendo a Dios nuestro Señor. Entonces, vamos a ver en este aspecto todo lo que hemos estado diciendo con respecto a la tentación. Sí me interesa mucho que lo recalquemos esto. ¿Por qué? Porque es el ir y venir de todos los días. Es en lo que nos ponemos nosotros a estar trabajando en la lucha en contra de las tentaciones. Entonces, por eso decimos, tenemos que analizarnos, tenemos que conocernos nosotros para poder decir qué deficiencias tengo para poder consentir en la tentación, cuáles son mis debilidades. Si viene por parte del temperamento que yo tengo, ¿verdad? Si tengo un temperamento flemático, pues a lo mejor no le hago tanto caso a las tentaciones, pero soy un temperamento melancólico, por cualquier cosita que me dicen, estoy chillando, estoy triste, pues ya fácilmente le doy la puerta abierta a las tentaciones. Soy un carácter colérico, me enojo por cualquier cosa, pues voy a estar cayendo en esos corajes continuamente. Entonces, tengo que analizar cuál es mi temperamento, cómo he moldeado yo mi carácter para ver dónde están esas debilidades. Tengo que ver la educación que he recibido. Puedo incluso ver hacia mis hermanos y decir, a ver, cómo actúan ellos, en qué problemas caen más fácilmente, cuáles son los pecados que cometen, este es más corajudo, este es más comelón, todo eso para decir, ¿y yo cómo soy? ¿Verdad? ¿Cuáles son las deficiencias que quizás estamos compartiendo como familia, como hermanos, por la educación que hemos recibido? Y de esa manera, viéndonos en el espejo de nuestros hermanos, podemos advertir nuestras propias deficiencias. Y en las cosas que se refieren a Dios nuestro Señor, simplemente decimos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, reconocer que es por nuestro bien y trabajar en ello para nuestro perfeccionamiento espiritual. En cuanto a las fases de la tentación, es importante para que nosotros no nos confundamos, para que no mezclemos lo que es nada más tentación con lo que es el pecado en realidad. Entonces, hay personas, por ejemplo, que acercan a la confesión
Y dicen, padre, es que me alejé de la confesión porque la vez pasada me confesé, llegué a mi casa, regañé a mis hijos y dije, ya, perdí mi confesión, perdí la gracia. ¿Pero por qué perdió la gracia? Porque regañé a mis hijos, padre. Ah, entonces, usted piensa que para estar en estado de gracia debe dejar que sus hijos hagan lo que quieran. Pues no, ¿verdad? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regañar, llamar la atención, corregir, castigar, dueños de nosotros mismos, con firmeza, pero conscientes de que lo que estamos haciendo no es para desahogar un coraje, lo que estamos haciendo es para dar una correcta formación, para educar correctamente a los hijos. Entonces, por esa razón, pues allí no estaríamos cayendo en pecado si tenemos esa conciencia, o inclusive podemos caer en el pecado venial. Sería un pecado mortal si me pongo a dar bastonazos a los hijos, a agarrarme escoba y rompérselas en la cabeza, ahí sí caeríamos en pecado grave, ¿verdad? Pero si no es así, pues a lo más que estamos llegando a caer es en el pecado venial, cuando hay el pecado de la ira, que no tenemos ese control, esa conciencia de que estamos educando, y no es un impedimento para acercarnos a la comunión. Entonces, es bueno tanto para uno conocer eso, como por la formación que se les tiene que dar a los demás, el ejemplo que se debe dar para no caer en problemas de escrúpulos, ¿verdad? Problemas de la conciencia, que en el otro curso de moral acabamos de ver sobre la conciencia y hemos explicado un poquito más a profundidad acerca de la conciencia escrupulosa y de la laxia también, para que nosotros podamos ver en este caso, si necesitamos allí en ese curso, todo lo que hay con respecto a las conciencias para que podamos actuar rectamente, tener una conciencia verdadera, tener una conciencia recta, una conciencia cierta, para que no nos afecte nuestra vida espiritual. Entonces, de las señales de consentimiento dijimos, no consentimos si nosotros llegamos a sentir tristeza, coraje, fastidio, disgusto por estar ante la tentación y peleamos en contra de ella. Ahí nos quedamos tranquilos, aun y cuando haya durado mucho la tentación, no estamos nosotros consintiendo, estamos venciendo la tentación. Podemos tener tentación podemos tener culpa de la tentación en causa cuando nosotros no prevenimos, cuando nosotros no estamos advirtiendo, o mejor dicho, no estamos haciéndonos responsables de las consecuencias que se vengan de una tentación. Nos quedamos con el principio, consentimos en ello y de ello vienen otras cosas. Entonces, nos hacemos responsables de las cosas que vienen después, ¿verdad? Que es cuando decimos el pecado en causa famoso, ¿sí? Quien quiere la causa, quiere los efectos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese punto en particular. El consentimiento es imperfecto cuando no rechazamos la tentación tan prontamente como nos damos cuenta de la índole de ella. Entonces, si no somos rápidos para resistir a la tentación, nos hacemos responsables de cierto grado de consentimiento. Nos ponemos en el peligro de que en un momento dado se dé un consentimiento perfecto y lleguemos a caer en pecado. Entonces, aquí estamos con un consentimiento imperfecto nada más, para que podamos tener eso muy claro y que no lleguemos a confundirnos al respecto. Entonces, tener mucho cuidado sobre eso para no dejar avanzar la tentación. Cuando vacilamos ante la tentación, cuando nosotros dejamos que avance un poquito y luego la rechazamos, estamos siendo imprudentes, caemos en el pecado venial porque nos exponemos a después llegar a cometer el pecado. Si rechazamos la tentación a medias solamente, si se da ese semiconsentimiento, esa semiresistencia, como que quiero y no quiero, pues estamos complaciéndonos un tanto en la tentación y estamos cayendo en el pecado venial. Entonces,
tanto porque el pecado venial también es una ofensa en contra de Dios nuestro Señor, como porque nos pone en el camino a consentir en el pecado mortal, tenemos que cuidar de no rechazar a medias, rechazar completa y firmemente la tentación que llegue a presentarse. Y se da el pleno y entero consentimiento cuando ya debilitados nosotros nos dejamos arrastrar por aquel placer prohibido, por aquella tentación. Entonces, en este momento pudiéramos estar ya en el grado de que ya no hemos resistido a las tentaciones con anterioridad, ya no hemos sido lo suficientemente firmes y por lo tanto ya nos estamos dejando arrastrar. Tenemos entonces que corregir eso, tenemos que dar marcha atrás y aprender de esas caídas que hemos estado teniendo para decir cuáles son los errores que hemos cometido, por qué me he dejado arrastrar por la tentación y decir, ok, ¿cómo tengo que actuar ahora? Todo lo que hemos dicho, ahora sí, tengo que prevenir la tentación, ahora sí tengo que actuar de inmediato, ahora sí tengo que ser más enérgico, etcétera. Todo para poder ir cortando esas caídas en el pecado. Entonces, debemos prevenir a la tentación, ¿verdad? Debemos advertir la tentación en que nos encontramos, darnos cuenta que estamos en el peligro para que podamos alejarnos de él. Debemos resistir a la tentación. Es una tentación leve, no le damos importancia. Como dicen, el águila no caza moscas, ¿verdad? No nos ocupamos de estar poniendo la atención a las tentaciones leves. Fíjense bien, para que no nos confundamos en este caso, no quiere decir que no le demos importancia a los pecados leves, sino que no le demos aprecio a las tentaciones leves. Que digamos, es indigno de mí caer en esa tentación. ¿A quién se le ocurre que yo voy a cometer ese pecado? ¿Sí? Entonces, que despreciemos esas tentaciones para que nosotros cuidemos bien de mantenernos siempre en la amistad con Dios nuestro Señor. Entonces, con respecto a las graves, allí no podemos despreciarlas porque estamos nosotros en el peligro de ofender gravemente a Dios nuestro Señor y de perder la gracia santificante. Entonces ahí tenemos que ser muy rápidos, actuar de inmediato para rechazar la tentación. Necesitamos también actuar enérgicamente. Hay gente que se pavonea, se aprecia o se precia de ser muy, muy firme, de un carácter muy fuerte, de un temperamento muy grave, etcétera. Pues desgraciadamente eso es con la demás gente, pero ante las tentaciones no es así. Hay una distinción que tenemos que hacer. Hay gente que dice, es que es de un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque es de un carácter muy fuerte. Ah, porque se enoja de todo. Ah, pues entonces no es de un carácter muy fuerte, es de un carácter muy débil, porque se deja vencer por cualquier tontería que se presenta, ¿sí? El problema es que no tiene control, no tiene realmente ese dominio de sí mismo. Entonces, el carácter fuerte tiene que mostrarse precisamente para cumplir con los objetivos, para vencer las tentaciones, para poder ser perseverantes ante los propósitos que se hagan. Allí es donde tiene que estar el carácter fuerte. Entonces, en eso es en lo que nosotros tenemos que trabajar para ser enérgicos en contra de las tentaciones. Ser tranquilos, ser pacíficos, pacientes, caritativos con nuestros semejantes ante las situaciones adversas que lleguen a presentarse, pero ante los embates del mundo, el demonio, la carne, actuar con mucha energía, ser muy firmes para resistir a esas tentaciones. Allí es donde tenemos que mostrar un carácter fuerte. Allí es donde sí tenemos nosotros que mostrar que estamos completamente dispuestos a luchar hasta vencer aquella tentación que se nos está presentando. Entonces, allí es donde tenemos que mostrar nosotros esa energía.
y ser constantes. Todos los días tenemos que trabajar en eso. Todos los días tenemos que ponernos en la presencia de Dios, pedir su gracia, su ayuda, pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, de nuestros santos protectores, a quienes tengamos devoción, los santos de nuestro nombre, que todo eso sea algo natural en nuestra vida espiritual. Eh, Hace poquito daba la plática sobre el sacramento de la confirmación para las personas que se van a confirmar el día 12 de diciembre. Y les comentaba que la materia remota del sacramento es el óleo, que es una mezcla de aceite de olivo o olivas, eh, combinado con bálsamo. Este aceite viene directamente del olivo, viene del árbol, es algo natural, porque tiene que mostrarse que nuestra práctica religiosa tiene que ser algo natural, tiene que ser algo que está implícito en nosotros mismos, tiene que ser parte de nuestra misma vida cotidiana el vivir nuestra religión. Así tiene que ser nuestra vida en la presencia de Dios, con toda naturalidad, compartir nuestras cosas con Dios, platicar con Él ante las tentaciones, ante los peligros, ante los problemas, ante los compromisos o responsabilidades grandes que tengamos, pedir a nuestro Señor su ayuda. Entonces, que eso sea muy natural a nosotros. Por eso tiene que ser algo constante, algo que lo estemos practicando permanentemente, ¿sí? Que no nos ausentemos de Dios, que no nos alejemos de Él. Hay gente que se confiesa y, ay, Padre, pues han sido muchos pecados y desgraciadamente me he alejado mucho, ya desde que dejé de venir a misa, pues ya no rezo, ya he cometido muchos pecados, me enojo con mi familia, robé esto. Ah, caray, ¿qué pasó? O sea, ¿dejaste de ser católico? ¿Qué sucedió en ese momento? No, no puede ser eso. No podemos caer en ese estilo de vida como si fuéramos ateos. Entonces, por eso la iglesia habla de ateos prácticos. Sí, sí creo en Dios, sí creo en la Virgen, sí creo que tengo que asistir a misa, que me tengo que confesar, pero no hago nada de eso. Pues entonces, ¿de qué te sirve creer en todo eso si no lo practicas? Tenemos que ser constantes en practicar nuestra religión. Tiene que ser algo natural a nosotros la práctica de nuestra religión. Y les decía, el óleo es la mezcla del aceite con el bálsamo. El bálsamo es el que le da un olor agradable y es lo que nos hace deleitable la práctica natural que hacemos de nuestra religión. No se trata nada más de que sea una costumbre para nosotros asistir a misa los domingos, confesarnos cada semana o cada 15 días, sino tener ese gusto por asistir a misa, porque yo sé todas las gracias que voy a recibir allí y muchas más de las que incluso me imagino. Yo sé que voy a estar ante la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que Él me da la oportunidad de recibirlo como alimento en ese momento. Entonces, todo eso me tiene que causar ese gusto, esa felicidad, ese deleite de poder recibir a Dios nuestro Señor. Entonces, por eso es ese bálsamo. Y por eso tenemos que ser muy constantes nosotros en la práctica de nuestra religión, en la lucha en contra de las tentaciones. ¿Para qué? Para que podamos no solamente vencer las tentaciones, evitar caer en el pecado, sino avanzar en la virtud, estar cada vez más unidos a Dios nuestro Señor. Tenemos que ser humildes, decíamos, porque ¿quiénes somos nosotros para luchar en contra del demonio? Hay ocasiones en que la gente llega a decir, Padre, pero pues yo qué puedo hacer solo para luchar en contra de todas las leyes que hay a nuestro alrededor. Una cosa es la humildad, que digamos, yo por mí mismo no puedo hacer nada, pero otra cosa es la pusilanimidad. No debe existir pusilanimidad. Debemos tener una confianza plena en Dios nuestro Señor. Por eso tomamos el ejemplo de San Pablo. Como San Pablo decía que le pedía a nuestro Señor Jesucristo que le quitara aquel aguijón de la carne
aquella tentación que le estaba acometiendo fuertemente y que nuestro Señor Jesucristo le dice, te basta mi gracia. Pero luego vemos como el mismo apóstol San Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, así igualmente nuestra humildad tiene que hacerse fuerte en Dios nuestro Señor, que es el que nos conforta. Yo por mí no puedo hacer nada, yo por mí no puedo vencer las tentaciones, pero con Dios esas tentaciones no me hacen absolutamente nada. ¿Qué dice San Miguel Arcángel? ¿Quién como Dios? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, confiar en Dios y en todos los medios que nos ha dejado para que podamos tener la capacidad para vencer las tentaciones y perseverar en la práctica de las virtudes. Y lo que decíamos, ya se presentó la tentación, ya vencimos esa tentación, nos quedamos con la tranquilidad de que no cometimos el pecado, no nos volvamos a meter en ese detalle, en ese ejercicio de auscultamiento, no, allí quedó, ya lo dejamos atrás. Tristemente cometimos el pecado, inmediatamente buscamos la confesión, pero ya pasó eso. No volvemos a meternos dentro de la tentación, no volvemos a recrear aquella ocasión de pecado que se presentó, porque si en la primera vez no caímos, en la segunda sí podemos caer. Entonces, allí debemos tener ese cuidado, debemos nosotros advertir eso para que evitemos caer en ese problema, ¿sí? Entonces, ya entonces quitamos eh, la pantalla. Eh, ya estamos entonces ya a 3 minutos para terminar, para que podamos analizar bien esto. Sí, sí les encargo mucho que le den varias repasadas, por eso quise dejarles nada más ese material para esta ocasión y darle una segunda pasada a la segunda parte, con la intención de que podamos comprender más a profundidad cómo luchar en contra de la tentación, qué es lo que tenemos que hacer al respecto, conocernos nosotros mismos y que de esa manera tengamos mayor facilidad para poder utilizar las armas que Dios nuestro Señor nos ha dado para vencer las tentaciones. Entonces, eh, cada quien puede ver en su caso en particular con qué es con lo que está batallando más, qué es lo que le hace caer más en pecado, a qué quiere abocarse más para poder resistir a las tentaciones, y pueden mandarme mensajes consultando sobre eso para que podamos tener mayor argumentos, mayores medios para poder vencer las tentaciones. De todas maneras, no es un tema agotado. La próxima quincena, dentro de 2 semanas, vamos a volver a tratar sobre este tema, otras cosas aparte, sobre la tentación, pero sí denle su repasada, sí estudien un poquito más para que podamos pasar ya a la siguiente etapa de la cuestión de las tentaciones y que tengamos todo el bagaje suficiente para poder decir, ahora ya sé cómo vencer las tentaciones, ahora ya sé cómo perseverar en el estado de gracia, ya no me cuesta tanto trabajo, ya no tengo tantas caídas, ya se me facilita más ese proceso de luchar en contra de la tentación. Ese es el objetivo. Recuerden que esta materia en particular, este curso de espiritualidad, no es con la intención de que alimentemos el intelecto, sino con la intención de que alimentemos el alma, que nosotros vayamos haciendo un cambio en nuestra vida, que podamos ir transformándonos y uniéndonos más con Dios nuestro Señor, que sí encontremos las razones para poder cambiar de vida, para poder mejorar espiritualmente, porque pues muchas personas pueden conocer, ¿verdad? Y desgraciadamente dicen, pero ¿para qué? Entonces, aquí se trata de conocer eso, saber por qué, para qué, cómo tenemos que hacerle para cambiar. Entonces, esa es la intención. Por lo pronto, pues, damos por terminada esta plática, esta clase del día de hoy.
Próxima semana, con el favor de Dios, vamos a ver el curso de moral y dentro de 2 semanas, como decimos, tenemos el curso nuevamente de espiritualidad con el favor de Dios. Por lo pronto, pues vamos a terminar con una oración, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. En pecado original concebido. Gloria al Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y que descansen. Buenas noches, padre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Dios los noches, bendiga. padre. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Dios lo bendiga. Igualmente, Dios los bendiga. Buenas noches.